quietud se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial. Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Cristiana del Sur de Monterrey. Nos da mucho gusto saludarles desde nuestra casa y esperamos que todos los que nos están viendo se encuentren bien de salud. Recuerden guardar las medidas necesarias por la pandemia que estamos atravesando, y pues esta transmisión es para tener este tiempo de reflexión. Lo hacemos cantando, lo hacemos escuchando la palabra de Dios, así que gracias a Dios por que nos permite tener esta transmisión. Ahora escuchen lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer el Salmo 48. Canción, Salmo de los hijos de Coré. Grande es el Señor, y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte Sión, en la parte norte, es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sión, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Hubo reyes que unieron sus fuerzas y que juntos avanzaron contra la ciudad, pero al verla quedaron pasmados y asustados, emprendieron la retirada. Allí el miedo se apoderó de ellos, y un dolor de parturienta les sobrevino. Con un viento huracanado destruiste las naves de Tarsis. Tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto en la ciudad del Señor, Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. Él la hará permanecer para siempre. Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Por causa de tus justas decisiones, el monte Sión se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres. Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones, para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Este Dios es nuestro Dios eterno, y esto no es solo para el pueblo de Israel, es también para todo el verdadero Israel, la iglesia del Señor.
Así que vamos a adorar juntos a nuestro Dios. Gloria a Dios porque su gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios pues Él no mira nuestra grande iniquidad, bondadoso nos reviste de justicia y santidad. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios a quien complace recibir nuestra oración, nuestros cantos de alabanza, nuestra pura adoración. Gloria a Dios que aquí nos une en perfecta y dulce paz, por su diestra protegidos, alumbrados por su faz. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios que de fe pura llena nuestro corazón, y del Hijo que ama tanto nos concede el sumo don. Gloria a Dios que en abundancia bendiciones Él nos da, y si esto es en la tierra, en el cielo ¿qué será? Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Isaías 55, 6 y 7 dice: Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Señor, gracias porque en estos tiempos difíciles, donde vemos cosas como pandemias, donde vemos cosas como persecución, podemos acercarnos a ti, podemos buscarte, Señor, porque tú estás cercano, Señor. Es solamente a una oración de distancia, Señor, podemos clamar a ti, Señor, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a que nos acerquemos a ti, que perdones nuestros pecados y nos ayudes a dejar esos malos caminos, Señor. Sabemos que si nos podemos acercar a ti, Señor, en confianza, tú también eres fiel y justo y perdona nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que de lo profundo de nuestro corazón, Señor, puedas ver nuestro pecado, Señor, que podamos confesarlo y que tengas misericordia de nosotros y nos perdones. En Cristo Jesús. Amén. Pues, oh Dios, yo
Estamos reflexionando en estos tres temas: amor por Cristo, por la iglesia y por el mundo. El domingo pasado vimos el amor a Cristo y muy relacionado a este tema veremos hoy el amor por la iglesia. El pasaje que vamos a reflexionar se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo, a los Corintios, capítulo 12. Escuchen con atención lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya sea judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lenguas. ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen, deseen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y es en esta parte en donde el apóstol habla acerca del amor unos por otros, el amor hacia otros. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios,
Esta carta que fue escrita a la iglesia en Corinto por tu apóstol, tu siervo Pablo, seguro que fue escrito en un contexto particular, en este tiempo histórico en particular, y sin duda alguna no deja de ser relevante para nosotros. Así que tu Espíritu aplique eso a nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra reflexión, quisiera responder 2 preguntas basado en la palabra de Dios. La primera pregunta es para seguir pensando en nuestro amor, no solo por Cristo, sino muy relacionado a nuestro amor por la iglesia es, ¿qué es la iglesia? La primera pregunta. La Biblia habla de la iglesia como un rebaño, la compara con un rebaño, también con un pueblo, una familia e incluso un edificio. Y aquí el apóstol Pablo toma el cuerpo humano como una analogía muy buena para hablar de la iglesia. Y no sé si a ti, pero a mí se me hace interesante que Pablo use esta analogía, porque si tú recuerdas en la secundaria o en la prepa, en la clase de la biología o algo así, acerca del cuerpo humano, recordarás que el cuerpo humano fue diseñado por nuestro Creador de manera tan extraordinaria, tan hermosa, que aún es objeto de estudio y de investigación, tanto su funcionamiento y su composición. Y Pablo de seguro sabía esto. Así que no hay mucha confusión en esto. La iglesia es un cuerpo. Y esto es importante porque no es como cualquier grupo que se reúne, no es como cualquier sociedad o un club de amigos o un colectivo. La iglesia es el cuerpo, es un cuerpo que el mismo Espíritu Santo ha trabajado en reunirlos en Cristo. Por eso, nuestra relación como iglesia va más allá de solamente ser conocidos. Va más allá incluso de solo ser amigos. Va más allá al grado de que nos llamamos, los que estamos en Cristo, nos llamamos hermanos en la fe. Y por lo mismo, es incongruente afirmar tener fe en Cristo o ser un cristiano y no preocuparte por ser de bendición a otros en la iglesia. Porque Pablo nos dice y Dios nos dice, somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y no me refiero únicamente a nuestra iglesia local, aquí solamente, la Iglesia Cristiana del Sur de Monterrey. Estoy seguro que la Iglesia Cristiana del Sur de Monterrey y muchas otras iglesias aquí en esta ciudad y muchas otras iglesias en este estado de Nuevo León y en México y en el mundo entero son parte de este glorioso cuerpo de Cristo. Si profesan a Cristo como Señor, como Rey y como Salvador suficiente. Así que la iglesia es un cuerpo. Eso es la iglesia. La segunda pregunta es, entonces, ¿cómo nos relacionamos? Y Pablo aquí, de una manera general, podemos ver en este pasaje que Pablo aquí nos muestra que somos dependientes unos de otros. Es decir, interdependientes. Contrario a que tú seas un cristiano independiente. Este es el punto. Y este es el punto bíblico de describirnos como un solo cuerpo. Tú y yo no podríamos ser buenos cristianos por nuestra propia cuenta, de manera independiente. Es más, es incongruente decir que eres cristiano y no estás unido a una iglesia local que profesa a Cristo como Señor y Salvador. Y tal vez tengamos estos pensamientos, que podríamos llegar a sentirnos más espirituales o avanzar más en nuestra fe
sin que nos estorben otros que apenas empiezan y que tal vez no nos ayudan mucho a crecer. Tal vez tengamos ese tipo de pensamientos. Sin embargo, este tipo de pensamientos va en contra de lo que la Biblia enseña. En los versos 12 al 16, Pablo describe a la iglesia como un cuerpo con muchos miembros, en donde la cabeza es Cristo. Y esto aplica para la iglesia de aquel tiempo y para nuestros tiempos el día de hoy. La cabeza de la iglesia no es un personaje o un pastor influyente. La cabeza es Cristo. Ahora, un cuerpo sin cabeza no tiene vida. El cuerpo no tiene vida si no hay la cabeza. Y Cristo es nuestra cabeza y Él vive por los siglos de los siglos. De igual manera, un miembro separado del cuerpo estaría sin vida. Esto es lo que encontramos en los versículos 15 al 17, que dice: si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y con esta descripción que Pablo nos da, hay tres cosas, o al menos dos cosas que podemos ver aquí. Lo primero es que la Biblia claramente nos muestra que somos diferentes unos a otros. Y no solo físicamente, sino que también mentalmente. No todos pensamos igual, no todos tenemos los mismos gustos, no todos hacemos las cosas de la misma manera, no tenemos las mismas capacidades, habilidades, dones y talentos. Vaya, somos diferentes. Esto significa que todos pueden aportar y que de seguro habrá cosas que tú puedes hacer mejor que otros, que incluso que yo. Nos necesitamos mutuamente. Y por eso deberíamos pensar, más bien, no deberíamos pensar trabajar por la uniformidad. Sí por la unidad, pero no por la uniformidad. Es decir, que busquemos ser una iglesia en donde todos son de clase media o donde todos son de cierto grado de estudios, o una iglesia en donde no se admitan pobres o no se admitan ricos. No deberíamos pensar de esa manera, porque somos un cuerpo, diferentes unos de otros, de todo tipo de personas. Querer formar una iglesia uniforme en realidad no solo es como aburrido, más bien también es incongruente a lo que enseña la Biblia. Es como tener una iglesia o un cuerpo formado de puras manos, o de puros pies, o de puros ojos. No es congruente, no es lógico. Además, nuestras diferencias traen riqueza y fortalecen al cuerpo de Cristo. No deberíamos pensar en atentar contra ella, contra el cuerpo de Cristo. Deberíamos estar unidos, porque esas diferencias traen riqueza y fortalecen al cuerpo. Claro, esto no quiere decir que no existan conflictos o problemas, porque somos imperfectos, somos pecadores, pecamos unos contra otros. Y si no seguimos las órdenes de la cabeza, es decir, de Cristo y su evangelio, estos conflictos y muchos de los problemas que se puedan dar en la iglesia podrían destruir la iglesia local. Nunca la iglesia de Cristo. Es indestructible la iglesia de Cristo como un cuerpo glorioso, pero sí aquellos proyectos o aquellas iglesias locales podrían ser destruidas cuando no seguimos las órdenes de la cabeza. Y claro, aunque los conflictos y los problemas no son buenos y a nadie le gusta estar en conflictos y en problemas, nos presentan una oportunidad para fortalecer nuestra relación como cuerpo. Solamente si aprendemos a resolver esos conflictos y esos problemas a la luz del evangelio y siguiendo las órdenes de la cabeza. Ahora, no quiere decir que debamos buscar una iglesia que no tenga conflictos.
más bien deberíamos aspirar a resolver nuestros conflictos a la luz del Evangelio, como el Evangelio y como Cristo nos han enseñado a resolverlos, con arrepentimiento y con perdón constante. Además de que somos diferentes, hay otra cosa que nos muestra este pasaje también. Nos muestra que debemos ser intencionales en procurar la unidad de la iglesia. En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el Espíritu es quien trabaja por esa unidad. Es el Espíritu quien reúne a los creyentes. Es el Espíritu que lleva a los creyentes a ser ese cuerpo. Y el mismo Espíritu es el que trabaja por la unidad entre las personas. Como ya mencioné, así sean muy diferentes entre sí. Es el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, que une a la iglesia y lo une con firmeza y las convierte en una familia de Dios. Y no solamente de manera temporal aquí en la tierra, sino para siempre. El Espíritu, ese Espíritu que nos llevó a la fe en Cristo, que nos llevó a abrir los ojos y creer en la gracia y descansar en la gracia de Dios y en el Evangelio, es ese mismo Espíritu que nos une a otros creyentes, nos une unos a otros en la iglesia. Y sabes, por esa razón deberíamos cuidar la unidad en la iglesia y procurarla, luchar por ella. Qué triste que estorbamos muchas veces ese trabajo del Espíritu Santo. Esa unidad la estorbamos y nos oponemos a ella. Hay dos maneras de oponerse. Una es muy obvia y otra es muy sutil. Voy a dar un ejemplo de cómo nos oponemos al trabajo del Espíritu Santo, y nos oponemos de una manera muy obvia. Y esto es cuando permitimos y somos parte de el chisme. ¿Cómo? Hablando mal de una persona, en lugar de hablar directamente con esa persona. Hablamos mal de una persona y puede ser que sea verdad lo que estamos hablando, pero se lo estamos diciendo a otras personas y otras personas van cambiando la versión y cómo sucedieron las cosas o cómo se dieron, en vez de ir con la persona y hablar con ella. Esta es una manera muy obvia en que estamos atentando contra la unidad de la iglesia. Sin embargo, no siempre sucede así. Atentamos contra la unidad de la iglesia cuando, de una manera muy sutil, cuando somos indiferentes unos con otros. Y esto se da porque es muy cómodo y es más fácil para nosotros preocuparnos por nuestro propio bienestar, por nuestros propios intereses. Y después de preocuparnos por nosotros mismos, nos vamos a preocupar otra vez por nosotros mismos. Es lo más cómodo, incluso es lo más natural en el ser humano, debido a la transgresión en nuestro corazón. Es por eso que el apóstol Pablo dice en los versos 22 al 25 que hay miembros del cuerpo que en apariencia los consideramos como más débiles o los menos necesarios, y los estimamos poco. Pensando en nuestra iglesia, pensando en cada iglesia local y pensando en la iglesia de Cristo, a esas partes necesitamos brindarles atención especial de una manera muy intencional para que no haya esas divisiones. En la práctica, podríamos pensar en personas que estén siendo ignoradas, que estén batallando para integrarse a la comunidad de la iglesia, o personas de quienes ya no sepamos nada y sintamos que no tenemos nada en común. Nuestra preocupación debe ir en esa dirección. La búsqueda de los intereses de los demás, como la Biblia lo llama, así como Cristo, que no estimó ser igual a Dios, que estando en su trono, como dice Pablo en Filipenses, Él se despojó a sí mismo y vino y se interesó por nosotros. Y cumplió su obra salvífica con su vida perfecta, la muerte sustitutoria por nosotros, y resucitó también. Todo esto lo hizo por pecadores como tú y como yo. Y el Espíritu Santo ha hecho esto, reunir
a el cuerpo de Cristo, y Él como Espíritu Santo también está procurando la unidad de la iglesia. No la estorbemos, no luchemos y no atentemos contra el Espíritu Santo, porque además no es congruente decir que estamos unidos a Cristo y tener a otros fuera de nuestros intereses. No es congruente decir que amamos a Cristo y no nos preocupamos en amar a su iglesia por la cual Él murió. Oremos. Dios, tú nos has puesto en esta iglesia, la Iglesia Cristiana del Sur, y a otros que nos ven en sus propias iglesias locales. Te ruego que cada uno de nosotros, Señor, al amarte a ti, porque tú nos amaste primero, también amemos a otros de tu iglesia y a otros que tal vez apenas inician interesándose por las cosas espirituales. Señor, que no los tengamos en menos, que no tengamos en alta estima a unos y a otros no, sino que, Señor, tu Espíritu, quien lucha por la unidad de la iglesia, quien lucha a pesar de que somos diferentes y a pesar de nuestras imperfecciones como pecadores, Señor, que nos unamos a esa lucha, amando a tu iglesia, amándonos unos a otros. En Cristo. Amén. El Señor les bendiga, que pasen muy buenas tardes y por favor, busca a otros entre semana. Hazles una llamada, una videollamada, comparte con ellos cómo la estás pasando y que seamos de bendición a otros, así como el Señor quiere que seamos. Reciban estas palabras de bendición, que el apóstol Pablo dio a esta iglesia de los Corintios y que hoy también son para nosotros. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Hasta volvernos a ver, el Señor les bendiga. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Y es de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial, en sus ondas de amor celestial.